El tema de esta semana va precisamente relacionado con la semana pasada, ya que habíamos festejado los 100 años de la radiofonía argentina y a raíz de esto los quería llevar a pasear más precisamente por el éter de las radios cubanas, presentándole dos diferentes radios. Una es Radio Rebelde y la otra es Radio Reloj. Excelente, excelente. ¿Qué nombres? Sí. Dos nombres que tenemos aquí y hay un porqué para todo. Dale, seguimos. Exactamente. Vamos a hablar primero de Radio Rebelde. Radio Rebelde nace fundada por Ernesto Che Guevara el 24 de febrero de 1958, cuando se estaba llevando a cabo la Revolución Cubana en Sierra Maestra. Ellos se instalan allí y forman esta radio clandestina en ese momento, ¿sí? Bien. En las cordilleras, de forma clandestina, la van a llevar a cabo a través de la mano de Fidel Castro, el rosarino a quien nombrábamos, y Camilo Cienfuegos, entre otros. Excelente. Como decíamos, esta radio nace por iniciativa del Che Guevara y Fidel Castro principalmente, siendo así que necesitaban llevar información hacia el pueblo cubano para contarles por qué estaban librando esta lucha, por qué estaban llevando a cabo esta revolución y brindarles una información fidedigna, una información de verdadera connotación política que a ellos los necesitaban, por así decirlo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Dentro de esta revolución, dentro de todo este movimiento que se estaba desatando contra el gobierno dictador de Fulgencio Batista, se estaban difamando muchas otras cosas que obviamente no eran verdades, ¿sí? Excelente. ¿Qué pasa? Con esta radio allí clandestina, entonces empieza a formar otro tipo de radiofonía. Ellos usaban dos tipos de transmisiones y salían 2 veces al día. Bien. Y además la utilizaban para poder comunicarse entre ellos, ¿bien? Ok. De estas 2 veces que salían al día, ¿ya se sabían los horarios? ¿Estaban predefinidos ya de antemano o era al azar, era rotativo? No, se sabían los horarios, era uno por la tarde y otro un poco más a la nochecita. Una de las primeras transmisiones, o sea, la primera duró 20 minutos. Mirá, ¿sí? Bien. Y lo que yo les invito, para que aclaremos un poco más ahora, les invito a que escuchemos el audio en un principio a Demetrio Villaurrutia, que es el jefe, hoy en día es el jefe de política editorial de Radio Rebelde. Y en segundo lugar a Ricardo Martínez Víctores, que es excombatiente y partícipe de las primeras emisiones de Radio Rebelde. Bueno, este último ya ha fallecido, pero allí vamos a entablar un poco más relación con lo que es este tipo de radio. Dale, los escuchamos. El solo hecho de saber que Radio Rebelde en su momento, en su contexto muy particular, fue un arma importante de la revolución desde el punto de vista como voz del ejército rebelde en aquel momento, fundada por el Che. Yo creo que es compromiso de generaciones que nos han antecedido y las generaciones actuales. No hay duda que el hecho de la salida al aire de Radio Rebelde era fundamental desde el punto de vista de romper el segundo cerco de la tiranía. El primer cerco fue militar por tierra, el segundo cerco fue el cerco de la información. Y esa información que ellos brindaban a la población era totalmente inexacta, o sea, mentirosa y también calumniosa. Fue, podemos decir, el inicio en nuestra etapa de lo que se llama hoy la batalla de ideas. Esto que plantea, que fue más o menos hace 70 años, es increíble cómo la lucharon. ¿Qué historia? Sí, totalmente, por supuesto. Yo creo que aquí hay una gran mente del Che Guevara en poder llevar a cabo esta radio, y además él tenía muy en claro que era importantísimo que se conozca el motivo de la lucha de la revolución, porque además de esta radio, el Che Guevara también hace circular un pequeño diario que se llamaba El Cubano Libre. Entonces ahí en estas dos cosas era muy evidente que tanto los revolucionarios como el Che Guevara, que fue el que inicia esto, tener en claro que era necesario sí o sí comunicarle al pueblo cubano las batallas que ellos estaban librando. Ahí en la Sierra Maestra, en ese momento, la radio era clandestina, los equipos los llevaron desde La Habana hacia Sierra Maestra, hacia la parte oriental de Cuba, que es un trayecto bastante largo, que yo, por ejemplo, cuando lo tuve que hacer, lo hice en un bus durante toda la noche, no me acuerdo si fueron como unas 10 horas, así que imagínense en ese momento para llevar los equipos y de manera clandestina. Y además en un contexto de guerra, claro. No solamente la cuestión de la clandestinidad, sino todo lo que pasaba alrededor. Exactamente, ni hablar. Bien, hablábamos de la Radio Rebelde. Hoy
sigue vigente esta Mirá. radio, pero antes que nada quería aclararles un detalle de color muy, muy simpático que me pareció a mí, que en ese momento no solamente se transmitían las noticias, sino que Fidel Castro encuentra en Sierra Maestra un grupo de músicos y los invita a participar de Radio Rebelde y los invita a formar lo que se conoce hoy en día como el Quinteto Rebelde. Este Quinteto Rebelde empieza a tocar música en las transmisiones de la radio y Fidel Castro lo denomina como el arma ideológica del movimiento revolucionario 26 de julio. Pero no, está espectacular, Sí. qué bien pensado, qué visión. Entender también que además la transmisión de información siempre va con ello pegado a una cuestión que tiene que ver con el poder desconectarse de alguna Claro. manera, el poder pensar también en otra cosa, consumir arte, que también es fundamental. Claro. Desde el arte, Sí. desde la música se dice mucho también. Totalmente, sí. Aparte, como en un principio no estaban componiendo canciones, el Quinteto Rebelde lo que hacían eran reversionar temas que ya sabían, que ya conocían, con obviamente un gran contenido político, y por ejemplo le han hecho canciones a Hay que cuidar a Fidel, Hay que querer al comandante por el Che Guevara y cosas así. Claro. Bueno, imagino que también eran todas herramientas que le venían bárbaro. Después podemos empezar a dialogar y a debatir cómo han evolucionado y de qué manera han servido los medios de comunicación para todo movimiento, ¿no?, revolucionario. Sin embargo, este dato de color viene bárbaro y nos permite entender a la radio de hoy en día. Sí. Sí, totalmente, es muy simpático eso. Bueno, como les decía, 311 días fue lo que duró la transmisión clandestina de Radio Rebelde hasta el 1 de enero de 1959, que es cuando triunfa la Revolución Cubana y se da la fuga de Fulgencio Batista. Hoy en día la radio cubana sigue transmitiendo con sede en La Habana, Radio Rebelde con sede en La Habana, a las 24 horas del día, sigue con el mismo emblema vigente, que es informar al pueblo, llevarle las noticias nacionales e internacionales, pero también tiene como gran parte de su agenda de noticias la parte deportiva, tanto locales como extranjeras. Excelente. Bien, yo les invito ahora a que escuchemos una perlita que pude rescatar allí del internet, que es una de las transmisiones realizadas por Violeta Casal, que fue una de las locutoras partícipes en Radio Rebelde, y sobre el final vamos a escuchar también una perlita de una comunicación entre el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Dale, los escuchamos. Órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde, formando en todo el territorio nacional, transmitiendo diariamente en la banda de 20 metros a las 7 y a las 9 de la noche, y en la banda de 40 metros a las 8 y a las 10 de la noche, desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Así que dime si me entiendes, dime si me entiendes, dime si me entiendes, dime si me entiendes. Y te doy el cambio, Che. Atención, columna 2, columna 2. Camilo, te entiendo perfectamente. Se te ha rayado el disco, tienes que cambiarlo. Bien, si te ha rayado el disco tienes que cambiarlo. Dos perlitas encantó. espectaculares, dos registros de archivo muy buenos, Dami, muy buenos. Sí, la verdad que excelente. Y también eso, bueno, que decía el Che Guevara ahí, un poco de simpatía, un poco de bromas que se hacían en estas transmisiones de radio, y cuando se estaba librando una batalla, ¿no? Una revolución. Claro, obvio. Sí. También destacar la impronta de esta locutora que escuchábamos al principio, también justamente, bueno, con un mensaje muy fuerte, con este compromiso que decíamos también de informar a la población de todo lo que estaba sucediendo, bueno, con la particular labor, como siempre, de los locutores al frente de las radios y de los medios de comunicación. Bien. Vamos a seguir porque mencionábamos dos radios, Dami. La otra es Radio Reloj, ¿no? La otra es Radio Reloj, exactamente. Es una radio muy particular, muy llamativa, muy linda de escucharla. Tal vez a un fragmento de esta radio lo pueden haber escuchado en una canción de Manu Chao, la canción Me Gustas Tú. Ajá, sí. Recuerdan que empieza diciendo 12 de la noche en La Habana, Cuba. Claro, en lo que es la intro del tema. Exactamente, bueno, ese fragmento que se escucha allí es sacado precisamente de Radio Reloj. Mirá. Les cuento, Radio Reloj tiene como particularidad principal que las noticias
y el tiempo es informado cada minuto. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Mira. En todo el momento informan la hora cada minuto, y dentro del minuto se van a brindar las informaciones. O sea que el informativo va a estar dentro de ese minuto. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Claro, se toman literalmente el nombre de la radio. De Radio no solamente Reloj. una cuestión artística. O sea, vos para estar informado allí en Cuba, Radio Reloj, lo ponés seguramente en un minutito, algo de información vas a poder agarrar. Sí, precisamente es así, exactamente. Dentro de ese minuto van a brindar las informaciones. A veces cuentan que se puede llegar a pasar, salvo algunas excepciones, minuto y medio, 2 minutos, pero si no es dentro del minuto, se va escuchando el tic-tac del reloj del segundero, se va escuchando el segundero, y bueno, al llegar al minuto siempre se hace como un sonidito diferente que les indica a los locutores que están por llegar al minuto para poder cortar e informar ese horario. Para contarles y para poner en contexto la importancia que tiene esta radio, entre las 5 de la mañana y las 6:30 de la mañana es la radio más escuchada en todo el territorio cubano. Mira, es un horario fuerte, ojo, porque es rozando la primera mañana. Claro. Y es mucha competencia dentro del mundo de la radio en todo el mundo. Sí, totalmente. Aparte, como lo dice su nombre, al ser una radio tan informativa, ese horario es crucial para ellos. Entonces se denota que es muy importante. Esta radio nace en la década del 40, o sea que ya tiene varios años, ¿no? Bien. Claro. Y dentro de la estructura de las noticias, hay como reglas que tienen que seguir a la hora de redactar, porque no es fácil. Claro, un quizás minuto. todo el tiempo improvisar noticias, la duración, ¿hay alguna norma establecida? Sí, tiene unas normas establecidas, son muy rigurosos aparte, porque tienen claro. su famoso breviario relojero que cuenta, que les dice así: la noticia no debe durar más de 160 caracteres, Ujú. ¿sí? Y el título, por ejemplo, no tiene que tener más de 60 caracteres. El Claro. párrafo tiene que tener entre 5 y 3 líneas, nada más que eso. O sea que además de la locución en informar las noticias, también es muy importante la parte de redacción. Claro, es todo matemático, ¿no? Para que salga así como lo venís precisando vos, 1 minuto y a lo sumo 1 minuto y medio tienen que seguir estas reglas. Tremendo trabajo encima. Sí. Nosotros que acá que nos volvemos Cuesta. locos con el tema de los informativos cada media hora, Sí. hacerlo Exacto. cada 1 minuto. Qué No, locura. es terrible. Totalmente. ¿Y no les hace recordar un poco trasladado como a otro mundo en paralelo con una Sí. red social? Sí. Sí, sobre todo por la cantidad de caracteres Claro. y las formas de manejarse. Pasa muchísimo con Twitter, ¿no? Exacto. Sí, es como una radio tweet, se podría decir. Exactamente, Sí. adelantados también a la época. ¿Tenemos algo para escuchar de lo que es esta emisora? Sí, yo ahí recorté un fragmentito en donde vamos a poder escuchar unos 40 segundos, creo, de lo que es Radio Reloj. Dale, la escuchamos. Los resultados integrales de Villa Clara merecieron a esa provincia la sede del acto por el Día de la Ciencia Cubana. El equipo de Matanzas tensó más la pugna por el liderazgo clasificatorio en la Serie Nacional. Cantará hoy Raúl Torres en Tropicana con motivo de los 80 años de ese renombrado cabaret. Los titulares continuarán. Radio Reloj, 8:01 minuto. Proseguimos con más titulares. El Instituto de Meteorología perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente pronostica para hoy nublados en gran parte del país con chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas en occidente y centro. Se mantendrá durante hoy fuertes marejadas en el litoral. No, es espectacular. Ay, ay, ay. Qué difícil. La parte en que tienen que hacer el HTH, Manu. Sí, tremendo. Bueno, y además la dicción y el ritmo totalmente en consonancia con el tic-tic que Sí. se escucha ahí de fondo, el pulso obviamente del segundero que ya lo explicaba Dami recién. Pero claro que sí, la verdad que estéticamente se lo escucha muy linda la Radio Sí, Reloj. muy clara la información. Radio Reloj de Cuba, la tonada obviamente centroamericana también, y que es recontra atractiva. Tienen un léxico también muy rico, muy rico. El acento. Que también permite que a la hora de desarrollar noticias pueda jugar con un montón de variedades que nos trae el diccionario de la lengua española, Sí. del castellano, que está bueno poder llevarlas a cabo e introducirlas en el mundo de la radio. Excelente, Dami, gran recorte.
Bien, sí, sí, totalmente. Es muy atractiva y destacar también cuánto se puede decir dentro de un minuto, ¿verdad? Son muchas cosas. Claro, Sí, la es cantidad verdad. de información que aparece. Un minuto de radio es muchísimo también, Sí. ¿no? Ojo, porque los tiempos de radio son jodidos y un minuto de ese tiempo es un montón, escucha atenta y bueno, la particularidad que tiene Radio Reloj que en un minuto te cuenta un montón de cosas, como decía Dami Espíndola. Exactamente, sí, sí. Bueno, para ir finalizando el informe, les comento, por ejemplo, que se dice que Radio Reloj era escuchada popularmente por el movimiento revolucionario. Recordemos que tiene ya 73 años y también cabe destacar que tanto Radio Rebelde, Radio Reloj y las otras emisoras que se desarrollan en el territorio cubano son regidos por el Instituto Cubano de Radio y Televisión, el ICRTV. Es Bien. el que se encarga de analizar todo lo que sale al aire y funciona también como una productora, ya que es la que rige los distintos contenidos, como por ejemplo para la niñez y también aspectos culturales. Excelente, excelente. Por ejemplo, ¿hay algún horario recomendable además de la mañana para sintonizarla? Es muy característico que si están en Cuba y pueden sintonizar una radio, lo hagan al mediodía y se van a encontrar con que todavía funcionan los radioteatros. Ah, mirá qué lindo. Algo que mirá se qué perdió lindo. acá, Acá en la mañana de la Vox, los chicos de Sin Pausa abren varios de sus programas con una sesión Sí, de están radioteatro. fantásticos. Está muy bueno, es un lindo recurso que están utilizando y están reviviendo aquí en la Vox y me encanta. Y en Cuba también pasa, ¿no? Esto del radioteatro está buenísimo. Sí, sí, es muy bueno, muy simpático porque además lo hacen todo en vivo, la parte de los sonidos también. Muchos sonidos, por ejemplo, Radio Reloj tienen como un pequeño xilofón, Sí. que es el que van marcando ellos cuando van llegando casi al minuto. Y eso no hay botonera, no hay nada, lo hacen ellos mismos. Mira cuánto que tenemos que Todos aprender. los códigos internos, qué Qué desafío, lindo, igual qué la lindo, radio. qué lindo. Bueno, Dami, la verdad que ha sido una historia fascinante. Hablar de radio quizás en esta mesa que todos somos fanáticos y nos encanta ese mundo. Ojo que es peligroso también porque nos podemos estirar hasta las 3 de la tarde y seguir debatiendo porque está buenísimo. Nos tocó en el punto débil esta vez. Sí, además los recortes que has traído, Dami, han sido excelentes. Nuevamente felicitarte, gran trabajo de investigación y como siempre te esperamos en la próxima semana. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, saludos para todos y todas.